Dicen que las ideas no conocen fronteras, pero lo que está pasando con Javier Milei parece un fenómeno salido de otra época. Lo que comenzó como un estallido en el mundo hispano hoy se ha transformado en una ola global. En ciudades como Bolonia, en Italia, los manifestantes salen a las calles a criticar las políticas del alcalde de izquierda, pero lo hacen con un símbolo inesperado, la máscara de Milei, como si fuera el estandarte de una rebelión internacional contra el socialismo. Lo curioso es que esas imágenes no se quedan ahí, viajan por todo el planeta y terminan multiplicándose en redes sociales como una declaración colectiva. El llamado del león libertario ya no se escucha solo en Argentina, sino en cada rincón donde alguien se siente cansado del gasto excesivo y de la política tradicional. El fenómeno va más allá de la protesta callejera. En Estados Unidos, sus camisetas y pósters se venden junto a los de Donald Trump, como si se tratara de un dúo inesperado que une a los seguidores de la derecha populista en dos continentes. En Francia, intelectuales y jóvenes lo elogian por su austeridad y su capacidad de ahorrar en contraste con lo que consideran el despilfarro interminable del gobierno de Macron. Y mientras tanto, en Reino Unido, los programas televisivos comentan con fascinación los ataques verbales de Milei contra los socialistas. En Suiza, ni siquiera se discute, lo aclaman directamente, como si ya lo hubieran adoptado como uno de los suyos. El efecto es inmediato y visible. Cualquier aeropuerto que pisa se convierte en un improvisado campo de recepción. Los fanáticos lo esperan, piden fotos, autógrafos o simplemente unos segundos de su atención. Para ellos, no es solo un político argentino, es la encarnación de una voz que por años estuvo silenciada. Y ese magnetismo se refuerza con sus libros, traducidos a varios idiomas, analizados en universidades y discutidos en cafés donde la inflación y la política son temas de todos los días. Milei se ha convertido, para muchos, en un autor de cabecera, casi en un manual para entender cómo enfrentarse al monstruo económico que ahoga a naciones enteras. En Alemania, la frase "no hay plata" se viralizó hasta convertirse en un lema de resistencia frente a las demandas de subsidios de los ganaderos. En España, el prestigioso diario El País lo nombró como la gran estrella del foro económico, sorprendiendo incluso a críticos que antes lo habían descartado como un excéntrico. Y en Davos, ante un público que suele mirar con desdén a los líderes de países emergentes, su exposición brilló más que la de muchos presidentes europeos. Analistas y economistas de todo el mundo reconocieron que había algo distinto en su manera de hablar, un rechazo absoluto al lenguaje diplomático y un llamado a encarar la realidad de frente, aunque duela. El eco de esas palabras lo catapultó a las portadas internacionales. Incluso en los países más alejados, su figura se convirtió en tendencia. Jóvenes de diferentes culturas comenzaron a replicar su famosa pose en fotos para redes sociales, como si se tratara de un reto global. Esa especie de ritual colectivo le dio un aire casi de mito moderno, el hombre que desafía a los poderosos desde un rincón del sur del mundo y logra que millones se identifiquen con él. La onda sísmica de la libertad no solo está sacudiendo a Europa, también está impactando en lugares donde pocos imaginaban que podría resonar. En Hungría, la sorpresa fue evidente, miles de ciudadanos admiraron que alguien se atreviera a confrontar de manera directa a instituciones consideradas intocables, como las Naciones Unidas. En un país marcado por su propia lucha contra organismos internacionales, la irrupción de Milei se interpretó como una bocanada de aire fresco. Para muchos húngaros, ver a un líder latinoamericano plantarse frente a gigantes globales fue la confirmación de que todavía existe espacio para la rebeldía en la política mundial. Los medios internacionales tampoco pudieron ignorarlo. Columnistas de peso remarcaron que Milei no era una copia de Trump ni un Bolsonaro latino, iba mucho más allá. Y ahí aparece otro factor que alimenta la leyenda, Elon Musk. El magnate no solo lo felicitó en público, también puso a disposición sus herramientas de inteligencia artificial para que sus discursos fueran traducidos en tiempo real al inglés. Gracias a esa tecnología, lo que Milei grita en español se escucha al instante en decenas de auditorios norteamericanos y europeos, rompiendo la barrera idiomática que durante décadas limitó la influencia de líderes latinoamericanos. De repente, cada palabra suya puede llegar intacta a los oídos de empresarios, inversores y jóvenes activistas en cualquier parte del mundo. Las redes sociales jugaron un papel clave en este ascenso. En Twitter, ahora renombrada X, los usuarios no solo comparten sus discursos, también lo describen como el líder que el planeta estaba esperando. Ese aura de resistencia contra el sistema lo posiciona como la figura central de una narrativa que parecía reservada a los grandes caudillos de la historia.
No es casual que grandes inversores, cansados de gobiernos que cambian las reglas a cada rato, estén acercándose a él con la esperanza de recuperar confianza en mercados que parecían perdidos. Muchos de ellos lo ven como la única voz dispuesta a defender la libertad económica en un escenario global dominado por burocracias. Esa postura, sin embargo, despertó el enojo inmediato de sus opositores. Socialistas y progresistas, acostumbrados a controlar foros como la ONU o el Foro Económico Mundial, reaccionaron con furia. Para ellos, la irrupción de Milei en ese terreno fue un golpe directo a su hegemonía. Y la tensión escaló tan rápido que los republicanos en Estados Unidos presentaron un proyecto para cortar fondos al Foro Económico. En cuestión de semanas, lo que parecía un simple discurso terminó generando efectos políticos concretos en Washington, demostrando que sus palabras podían alterar estructuras de poder que parecían inamovibles. El contraste fue brutal en Davos. Mientras líderes de izquierda como Pedro Sánchez intentaban exponer sus viejas recetas, la atención del público se desvió casi por completo hacia Milei. Su intervención fue retransmitida, comentada y viralizada mucho más que la de mandatarios europeos que hasta hace poco eran considerados figuras centrales. La gente ya no quiere escuchar a quienes prometen subsidios eternos o a quienes justifican el gasto sin control. El péndulo parece haberse movido y, para muchos, la credibilidad cambió de bando. La desesperación de los líderes de izquierda es evidente. Desde Madrid hasta Bruselas, desde Caracas hasta Bogotá, el tema se repite: cómo frenar a un presidente argentino que no solo conquista titulares, sino que erosiona su narrativa ante millones de ciudadanos. En España, el mandatario no puede evitar mencionarlo una y otra vez. Sus discursos parecen girar más en torno a Milei que a sus propias políticas, en un intento desesperado por convencer a la gente de que los subsidios son la solución, aun cuando gran parte de la población comienza a cuestionar ese modelo. Mientras tanto, en América Latina, figuras como Nicolás Maduro y Gustavo Petro no disimulan su nerviosismo. Durante años dominaron la narrativa sobre la región, proyectándola al mundo como un territorio condenado al atraso, la pobreza y el socialismo inevitable. Pero ahora, con Milei irrumpiendo en el escenario internacional, esa narrativa se tambalea. Los mismos que antes se sentían dueños del relato hoy luchan por contener una ola que ya no pueden frenar. La batalla se trasladó entonces a otro terreno, el de las instituciones globales. Milei no se limitó a criticar gobiernos, apuntó directamente al corazón del poder. Señaló la Agenda 2030 como un proyecto vacío y se atrevió a denunciar lo que considera la corrupción interna de organismos como la ONU. En cada discurso lanza dardos que rompen con la diplomacia tradicional, acusando a estos gigantes de vivir como reyes a costa de los impuestos de la gente común. Sus palabras no son simples frases, generan titulares, encienden debates y hasta dividen opiniones dentro de los mismos organismos que, durante décadas, se presentaron como árbitros neutrales del orden mundial. Lo más llamativo es que, mientras sus detractores intentan minimizarlo, la realidad es que cada vez más países desarrollados lo escuchan con atención. Gobiernos que antes ignoraban a Argentina ahora toman nota de lo que dice su presidente. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni lo calificó públicamente como una personalidad fascinante. Ese elogio no quedó en palabras, ambos se encontrarán el 11 de febrero en Roma, en lo que será el inicio de una gira europea que ya despierta expectativas en los principales medios del continente. Todo apunta a que esa visita será un punto de inflexión, no solo para su relación con Europa, sino para el posicionamiento definitivo de Milei en la política mundial. El fenómeno trasciende lo político y entra en lo cultural. Jóvenes de distintos países lo han convertido en símbolo, replicando frases, poses y hasta memes que lo transforman en un icono pop inesperado. Lo que antes parecía reservado a estrellas de rock o influencers digitales ahora lo encarna un presidente que no teme gritar lo que muchos piensan en silencio. Y esa mezcla de irreverencia y convicción es, quizá, la clave de por qué genera tanta fascinación. Pero la pregunta inevitable es, ¿hasta dónde puede llegar esta ola libertaria? ¿Se trata solo de un fenómeno mediático pasajero o estamos frente al nacimiento de un nuevo liderazgo internacional que reescribirá las reglas del juego? Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, un presidente argentino ha logrado convertirse en referente global, amado y odiado con igual intensidad. Y esa polarización, lejos de debilitarlo, parece alimentar aún más su figura. Mientras los viejos poderes tiemblan y los jóvenes lo aclaman, una cosa queda clara: el león libertario ya no pertenece solo a la Argentina. Su rugido resuena en aeropuertos, universidades, parlamentos y plazas públicas de todo el mundo.
Y aunque nadie puede predecir cómo terminará esta historia, lo único seguro es que Javier Milei ha logrado lo que pocos pensaban posible: encender una conversación planetaria sobre la libertad en pleno siglo XXI.